¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Amén. Mi nombre es Juan Antonio Martínez Sánchez y soy seminarista de la etapa de Teología. El día de hoy nos acompaña el padre Hugo Alberto Chávez, acompañante espiritual de la etapa configuradora de aquí del Seminario Mayor de Monterrey. Padre, qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo ha estado, padre? Muy bien, el gusto es mío, todo bien. Sí, estamos aquí en el seminario contentos y trabajando. Muchas gracias, padre. Pues en el capítulo de hoy, padre, quisiéramos platicar con usted acerca de un tema que pudiera parecer bastante común, pero sabemos que usted es un sacerdote que ha tenido pues mucha experiencia, no solamente en la vida en el ministerio, sino también en el acompañamiento de los sacerdotes. Y quisiera que nos platicara un poquito acerca de su trayectoria en el ministerio, padre, que nos pudiera platicar en dónde ha estado, dónde ha desarrollado su ministerio en estos últimos años, Sí, algo que nos pudiera platicar. Yo estudié el bachillerato y una especialidad en teología bíblica en la Universidad Pontificia de México. Entonces, cuando terminé el bachillerato en el 89, fui ordenado diácono. Y luego después, en 1990, ya me ordenaron presbítero con la visita del Papa Juan Pablo II. Entonces ahí éramos 100 sacerdotes de todo México, en Durango, y ahí nos ordenamos con el Papa Juan Pablo II. De principio éramos más, pero como ya vieron que el número se salió de control, pues éramos 8 compañeros del seminario de la generación y tuvimos que hacer una rifa, un volado para nada más ordenarnos 4. Entonces me ordené en 1990 en Durango, y los 2 últimos años de la especialidad en teología bíblica los viví como sacerdote. Ya siendo sacerdote, terminé el segundo y el tercer año de especialidad. Luego, en el 1992, inmediatamente me pidieron el señor arzobispo don Adolfo Suárez que si pasaba al equipo formador primero del menor, 4 años, y luego 4 años más en el mayor, como disciplinar en los dos institutos. Eso fue del 92 al 2000. En el año 2000, el señor arzobispo, también don Adolfo Suárez, que en paz descanse, me pidió que hiciera el doctorado, y estuve 4 años en Roma viviendo. Ahí tomé mis cursos en la Universidad Gregoriana y en el Instituto Bíblico de Roma, algunas materias en uno y en otro, para cubrir los créditos necesarios para el doctorado. Y luego defendí la tesis en el 2005 en la Universidad Pontificia de México. Mi asesor fue el padre Conrad Schaeffer. Y al terminar el 2005, ya no estaba el señor Suárez, llegó el señor Robles, y él me dijo: para que te bajes un poquito del mundo de las ideas y de lo académico, pues quiero que estés 1 o 2 años en una parroquia. Y ese 1 o 2 años se convirtieron en 5, y estuve 5 años de vicario en la parroquia Reina de los Ángeles. Y luego en el 2010, del 2010 al 2015, fui rector del Templo del Señor de la Misericordia en San Nicolás. También en la etapa que fui formador en el menor, del 92 al 94, estuve casi 4 años como cuasi párroco en la parroquia de Santa María de la Montaña. Casi recién ordenado, estaba yo muy joven, y ahí fui también cuasi párroco los fines de semana, viernes, sábado y domingo. También durante la formación del 92 al 2000 fui capellán de las monjitas del Sagrado Corazón de Jesús en un asilo, y de los postulantes de los hermanos maristas, y también capellán de los hermanos lasallistas durante esos 8 años. Y luego
al terminar el 2015, el señor arzobispo me pidió que pasara de nuevo al seminario de aquí de Juárez. Y desde el 2015 hasta ahorita el 2023 estoy por mi 9º año de formador. Como quiera, los fines de semana les sigo ayudando ahí en el templo que dejé del Señor de la Misericordia. Está de rector el padre Rafa, pero le ayudo el domingo, entonces pues ahí estoy. Y luego también tengo 33 años de ordenado. Si le quito los 5 del doctorado y los 2 que estaba todavía teniendo mi licencia, pues tengo 20 y tantos, 23, 24 años de ser profesor siempre del seminario. Aunque estaba en parroquia, venía a dar clases, y no se diga cuando estuve de tiempo completo. De tiempo completo, cuando estaba en el menor, hasta matemáticas me tocó dar. Qué padre. Pero bueno, más o menos ese es el recorrido, mi recorrido. Podríamos decir, padre, que la mayor parte de su ministerio ha tenido como una cercanía muy estrecha con el seminario, ¿no? Sí. Con el acompañamiento, pues, para los jóvenes que sentimos el deseo de querer ser sacerdotes. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, ¿qué ha significado para usted la figura del seminario? O sea, la figura del sacerdote que acompaña. No sé, ¿qué nos podría decir de eso? ¿Qué representa para usted la figura del padre espiritual, ¿no? Que es sin duda alguna, pues, una de las partes constitutivas del seminarista, de la vocación. No sé si nos pudiera decir algo al respecto. Sí, el seminario de Monterrey ha tenido muy buenos padres espirituales en su historia, ¿no? Recuerdo pues al padre Juan José Hinojosa Cantú y también al padre Juan José Hinojosa Vela, y también se habla de muchos padres que han estado en el seminario. Y cuando a mí me pidieron que fuera encargado, pues uno se pregunta, yo no estoy a la altura de esos personajes anteriores, pero bueno, pues el Señor sabe por qué. Nunca pensé que tuviera el perfil para ser un padre espiritual del seminario, pero lo he hecho con gusto en estos casi 9 años. Yo me siento más que alguien que, vamos a decir, que conduce, como alguien que acompaña y alguien que es testigo de la vocación de ustedes, los seminaristas. Y yo creo que el trabajo lo va haciendo Dios, el Espíritu Santo, Jesús que los llama, y ustedes mismos con su empeño. Y a mí me gusta verlos así, como alguien que me gusta ver las maravillas y los avances que Dios va haciendo en ustedes, ¿no? Yo particularmente me doy cuenta que pues estoy en teología, que a veces cuando llegan a primero los veo que todavía están jóvenes o que a lo mejor todavía les falta mucho, y cuando ya están en la ordenación digo, Dios ha obrado, ¿no? Porque los veo más maduros. En 4 años digo, ay, avanzaron mucho, y veo que asumen también su papel de ser ya sacerdotes y de la disposición que tienen. Entonces eso a mí personalmente me refresca mucho y me entusiasma, ¿no? Porque pues veo lo que Dios hace en ustedes, ¿no? En ese sentido, padre, ahorita que mencionaba esto de ver a estos jóvenes que le ha tocado acompañar en su ordenación sacerdotal, pienso que también usted debe seguramente reflexionar en su propia ordenación, o recordar como que aquellos momentos que vivió, incluso recordar cómo fue su proceso vocacional, cómo fue su llamado. No sé si nos pudiera platicar un poquito acerca de aquellos recuerdos más vivos que tenga de usted como seminarista. No sé si nos pudiera platicar algunas anécdotas acerca de los momentos más importantes cercanos a la ordenación, cómo se sentía, no sé, que nos pudiera platicar un poco. Sí, cómo no, con mucho gusto. No, yo tengo, de los recuerdos, pues tuve dos casas de formación, aunque mi alma mater es el seminario, pues la etapa del menor, curso introductorio y filosofía, lo viví acá en Monterrey, y fue una etapa también, pues, muy agradable, porque vas caminando con tus compañeros de generación, con los que entraste, con las generaciones contemporáneas. Entonces,
pues hay chistes, anécdotas, muchas cosas pues que me hacen recordar, reír, compañeros, incluso algunos que ya fallecieron. Y luego también en la etapa de la Ciudad de México, que ahí ya eran de muchos lugares de la República, pues también el mosaico era bastante agradable. Es curioso porque pues ya teníamos más de 22, 23 años y nos sentíamos como si estuviéramos otra vez estudiantes, y las bromas y las cosas que pasaban en el salón me recuerda a la película esta de Otra vez como niños. Entonces, pues haces bromas entre tus compañeros. Claro. Y entonces recuerdos muy agradables. Yo particularmente nunca tuve, a veces van contando los días que faltan para salir del seminario. Yo nunca lo hice. Yo me acuerdo cuando salí de la universidad, hasta con cierta nostalgia de dejar la época de estudiante, porque se disfrutan muchas cosas y compartes la vida con compañeros que después pues ya no lo vas a volver a hacer, porque cada quien en la universidad se regresaron a sus diócesis, y aquí en Monterrey pues cada quien tiene sus ocupaciones y te reúnes esporádicamente, pero ya no es todos juntos jugando, estudiando, compartiendo la vida, ¿no? Pero experiencias muy agradables, sí. Con mucho gusto las recuerdo. Qué bueno, padre. Mencionaba hace unos momentos, padre, que le tocó especializarse en Sagrada Escritura, que ha sido, yo creo que también uno de los momentos más interesantes de todo su ministerio, el profundizar en una parte tan bonita de la fe, que es la palabra de Dios. No sé si nos pudiera platicar ¿qué lugar ocupa para usted la Sagrada Escritura, no solamente en su vida, sino también en su ministerio sacerdotal? Sí, no, ocupa un lugar importantísimo, ¿no? Yo cuando yo entré al seminario, no pensé que algún día iba a estudiar una especialidad. Yo pensé que iba a terminar mi vida de seminario y ya. En aquel tiempo, el señor Suárez y el rector Miguel Ángel Alba Díaz pues decidieron enviarme a la Universidad Pontificia. Todavía hice los primeros 3 años sin saber si iba a estudiar Sagrada Escritura. Y lo voy a contar porque nunca lo he contado públicamente. Lo he contado en el templo donde estaba. Pero mi vocación nació aquí en Monterrey, en la colonia Churubusco, donde está la capilla de Santa Teresita del Niño Jesús. Y entonces, pues desde niño, ahí crecí alrededor de la capilla de Santa Teresita. Ahí jugábamos a las canicas, ahí pegado a la calle jugábamos fútbol. Había fiestas patronales. Y la verdad es que uno se identifica con su parroquia, pero yo conocía muy poquito de Santa Teresita. Y estando ya en teología, en la clase de teología espiritual, yo decidí hacer un trabajo sobre el pensamiento de Santa Teresita. Entonces leí muchas cosas sobre su vida y sobre sus escritos y su espiritualidad. Y fue un trabajo muy agradable. Luego después, cuando ahora Monseñor Miguel Ángel me pidió o me preguntó qué quería estudiar, él quería que yo estudiara filosofía. Y yo le dije, ¿puedo hablar? Dijo, sí, porque ya me había dicho que iba a estudiar filosofía. Entonces le dije, mire, yo estudié antes de entrar al seminario la carrera de ingeniero industrial administrador, porque mi papá quería tener un ingeniero en la familia y mi papá quería que yo siguiera su oficio con una carrera, porque mi papá no estudió. Y entonces yo terminé la carrera y pues no se hizo el sueño de mi papá, y le agradezco que me haya permitido entrar al seminario, porque me dejó entrar al seminario a pesar de sus expectativas conmigo. Y entonces pues bueno, entré al seminario. Yo particularmente pues nunca pensé que iba a estudiar ingeniería. Entonces cuando el Monseñor Miguel me dice a mí, ¿vas a estudiar filosofía? Yo le dije, oiga, no quisiera que me volviera a pasar 2 veces. Me pasó con mi papá, que quería un ingeniero,
ahora usted me pide que yo sea filósofo y yo más bien tengo una inclinación por la Sagrada Escritura. Entonces, mi argumento lo convenció, porque a los otros alumnos les había dicho que no, que estudiaran lo que él quería, pero como que, no sé, ha de haber dicho, pues pobre, ¿verdad? Pues, no. Entonces, no, me dejó estudiar Sagrada Escritura. Y luego después de muchos años, lo que no había contado yo es que me di cuenta con el paso de los años, en las fiestas patronales y todo eso, que Santa Teresita ofreció su vida por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales. Y en algunos de sus escritos ella dice, si yo hubiera sido sacerdote, me hubiera gustado estudiar Sagrada Escritura y leer los textos en sus lenguas originales, en griego y en hebreo. Entonces, cuando yo leí esa parte de su vida, entonces dije, híjole, tú estás detrás de mi vocación con tu intercesión. Entonces, cuando a mí se me ha ofrecido en algunos momentos especiales tener que pedir alguna ayuda, sobre todo pues para otras personas de mi familia o situaciones complicadas, siempre le recuerdo a Santa Teresita que, disculpen la expresión un poco coloquial, oye, tú me empaletaste en esto, ahora ayúdame. Entonces, pues sí, siempre me ha sacado del apuro, porque hay una amistad con ella y un cariño muy grande con la figura de Santa Teresita. Qué interesante, padre. Pues sí, definitivamente la espiritualidad que vivimos cada día tiene que estar también, pues de alguna manera respaldada por algún santo, ¿no? Para imitarlo y para seguir, pues los pasos de Jesús, que al último son aquellos los que queremos seguir, ¿verdad? Ahora que habló de Santa Teresita, padre, pensaba si también dentro de la Sagrada Escritura hay algún personaje bíblico que le apasione, tal vez que usted le gustó profundizar acerca de su vida, sobre su pensamiento, algún personaje, padre, que nos pudiera comentar que lo haya atrapado, que al estudio de la Sagrada Escritura, al estar estudiando, usted se haya sentido identificado o muy interesado en seguir conociendo sobre su vida. Sí, bueno, identificado es un poquito difícil porque son personajes admirables, pero a veces muy difícil de imitar, ¿no? En el Antiguo Testamento, Jeremías, y en el Nuevo Testamento, San Pablo. Del Antiguo Testamento de Jeremías, a mí me ha sorprendido desde que lo estudié y luego me tocó dar un tiempo también en la materia de profetas. Esta parte que se conoce como las confesiones de Jeremías, ¿no? Es decir, su conciencia de ser profeta, desde el seno materno, sus dificultades como profeta, llegando a tocar fondo sobre su vocación, preguntarse si su vida y su experiencia como profeta y llamado de Dios no fue un espejismo. Se lo pregunta, ¿no serás tú un espejismo? Se pregunta si él se habrá aferrado a la vocación, y se le llama las confesiones porque son diálogos que tiene con Dios muy profundos y que solamente una persona de una altura espiritual como la del profeta puede tener con Dios. Jeremías reniega del día en que le dijeron a sus padres, te ha nacido un varón, algo parecido como con Job. También Jeremías, su pueblo lo trata de traidor, vendepatrias, un falso profeta, un hablador. Y luego, cuando él se queja delante de Dios, la respuesta de Dios es aún más sorprendente, ¿no? Porque le dice, si te cansaste con los de a pie, todavía te faltan los de a caballo. Y le dice, conviértete. Cuando si hay alguien que está volcado hacia Dios es Jeremías, ¿no? Entonces, me llamó siempre la atención esa parte por la intensidad tan profunda del personaje en su relación con Dios, porque no es fácil tener esa intimidad y esos diálogos, ¿no? Y de Pablo también, pues es una persona, me llama mucho la atención
su cambio de mentalidad, siendo una persona extremadamente estricta, rígida, fariseo a ultranza, se convirtió en una persona con una apertura muy grande al mundo, a los gentiles, al mismo Cristo, ¿no? Él perseguía a Jesús, a los cristianos, y se convierte ahora en un apóstol de Cristo, cambia su mentalidad, su relación con la fe, su relación con las mujeres, su relación con los gentiles, su apertura para admitir la cultura de otras personas, comer alimentos que él pensaba que eran prohibidos, que eran impuros, y yéndose despacito con él, es alguien que manifiesta a lo largo de su vida una conversión permanente, ¿no? Entonces, creo que ambos personajes son modelos de lo que nosotros como creyentes también somos, ¿no? Aunque, repito, difícil de identificarse con ellos, pero muy admirables, y por momentos uno toma cosas que he tomado cosas que me gustan. A todas las personas que nos están escuchando, padre, y que quizás se sienten un poquito interpeladas o que siempre han deseado como que aumentar en el conocimiento de la Sagrada Escritura, ¿qué les recomendaría? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde no empezar? ¿Qué material podría sugerirles o algún consejo para cómo leer la Sagrada Escritura? Sí, primero hay que pedirle a Dios el don de amar la Sagrada Escritura. Aunque parezca un poco extraño lo que voy a decir, pero aún cuando todos somos creyentes, no todo el mundo tiene esa sensibilidad y ese don de amar la Escritura. Como dicen muchos santos, es un don de Dios, porque por ahí Beda el Venerable, en el oficio de lectura, me parece que dice, no seríamos capaces de entender un versículo si el Espíritu Santo no nos regala ese don de apreciar la Escritura, ¿no? Entonces es lo primero, pedirlo, y luego empezar leyendo los evangelios, que son las partes más sencillas, el Nuevo Testamento, tratar de leerlo con el espíritu con el que fue escrito, escuchar la fuerza que tiene la palabra de Dios, mirar que Dios y los autores humanos que escribieron pues están pensando en sus oyentes o en sus lectores, y nosotros lo somos. Entonces sentir también el cariño de Dios y el cariño de quienes han seleccionado los pasajes para transmitirnos, ¿no? Entonces ya la misma fuerza de la palabra, que Dios ha querido asimilar un lenguaje humano, eso ya te impacta, y luego no se diga si lo ves con la fuerza que tiene como palabra de Dios, si te ayuda a acercarte a Dios. Al final hay que dejar un poquito el texto después de haberlo meditado y reflexionado, y luego encontrarte con el Señor sería el siguiente paso, encontrarte con el autor de la Sagrada Escritura. Y también, por último, como dice San Agustín en el siglo IV y Santa Teresita en el siglo XIX, si hay partes que uno no entiende, pues lo más fácil es pedirle a alguien que te las explique, porque habrá muchas cosas que de principio no entiendes y necesitas el auxilio de alguien. Padre, no sé si hay algún pasaje bíblico que en algún momento muy específico de su vida lo haya impactado, haya generado en usted emociones fuertes que hayan llegado hasta el punto de sacudirlo o estremecerlo. Son varios, no nada más es uno, pero particularmente con motivo del seminario y de esta entrevista hay uno que lo tengo muy presente, el de Lucas 5, del 1 al 11, cuando Jesús le pide la barca prestada a Pedro para predicar. Y ese pasaje me ha impresionado, porque si lo ves como una pintura, si se pudiera hacer una pintura de ese pasaje, me gustan las cosas antagónicas que se dan, y que cuando yo lo reflexioné en base a una reflexión de Karl Rahner, no sé, me dejó un par de horas sin habla, ¿no? Porque está ahí nuestro Señor Jesucristo, hombre, y también está como Dios
cuando Pedro le dice, aléjate de mí que soy un pecador, pues Pedro reconoce que la pesca milagrosa es por quien es Jesús. Está también el oficio de predicar el reino de parte de Jesús, la misión, pero también está el oficio de pescadores que Jesús no desdeña, sino que sabe que ese es el oficio valioso y es con lo que han crecido. Entonces nuestro Señor no les dice, no hombre, este es un trabajito, que vénganse acá conmigo que es donde vale la pena, no. De hecho, creo yo que Pedro en la resurrección recuerda que es pescador y creo que se va a morir pensando que es un pescador y que está orgulloso de serlo. Entonces nuestro Señor no nos llama sin despreciar las intenciones o los planes o el oficio que tengamos. Está también el mar y la tierra, como Jesús tiene que meterse un poquito al mar para predicar. Está el cielo y la tierra, los hombres y el Señor. Son varios cosas antagónicos. Está nuestro Señor viendo todo de manera integral. Nosotros, o sea, nuestro Señor está, si pudiéramos verlo en un cuadro, Él tiene la visión de conjunto de todo el pasaje y sabe que somos seres humanos y sabe de nuestras limitaciones y de nuestras fragilidades, y Él sabe que Dios está reinando y llamando a los que Él quiere. Entonces se me hace una mirada como de conjunto, que fue lo que a mí me impresionó mucho, porque a veces puntualizamos en los defectos o puntualizamos en la divinidad, pero somos personas que el Señor llama a involucrarse, algo que nos rebasa, pero que también el Señor nos integra y nos respeta, nos quiere. Es como una mirada que cabe en el corazón amoroso de Jesús, que me hizo pensar en un pasaje de Teresita también, cuando narra en La vida de un alma que ella se sentaba en el descanso, en el recreo, y tenía una mirada de conjunto. Es una mirada muy femenina, una mirada de María en las bodas de Caná y una mirada de Jesús sobre el llamado a ser su discípulo o su discípula. Ese es un texto que a mí me agrada mucho. Muy bien, padre, pues ya casi para finalizar, hemos estado escuchando un breve recorrido acerca de la trayectoria del padre Hugo, lo que ha significado la Sagrada Escritura. Y ya para concretizar todas estas cosas que hemos platicado, padre, puede ser que dentro de las personas que nos estén escuchando haya algunos jóvenes que sientan la inquietud por la vida sacerdotal y que a lo mejor no se animen a dar esta respuesta, o que tienen temores, inseguridades, ciertas incertidumbres. ¿Qué le diría usted a todos los jóvenes que están pensando si escoger o no la vida sacerdotal? Ya desde su trayectoria, desde su experiencia, con todo esto que hemos escuchado, los recursos de la Sagrada Escritura, la ayuda de los santos, ¿qué palabras podría darle usted a un joven para que se sienta motivado? Pues lo primero es que se den tiempo para tener un momento de soledad delante del Señor. Si alguien tiene una inquietud vocacional, pues a lo mejor uno puede hacerle como el profeta Jonás, de quererlo evadir o quererse ir a otro lugar muy lejos donde no suene la voz de Dios. Y bueno, pues lo primero es encontrarse con Él. Nuestro Señor no es invasivo, es muy respetuoso de nuestros deseos y de nuestras aspiraciones y de nuestras profesiones y de nuestros oficios, pero si nos encontramos con Él, se clarifica lo que realmente deseamos y queremos. Podemos probar. Yo recuerdo cuando yo entré al seminario, con las dudas que cualquier joven tenía, recuerdo que el padre encargado del centro vocacional me dijo, pues yo te recomiendo que entres un año. A lo mejor durante el año te dan ganas de salirte, pero termina el año, y al terminar el año evalúa si te sientes bien, si crees que es el camino por aquí, pero no te eches para atrás en el trayecto. Y al terminar un año yo me sentía muy contento de ser
seminarista y de aspirar a esta vocación. Y después de eso yo nunca pensé, nunca pasó por mi mente dejar el seminario, dejar esta vocación en ninguno de los otros años. Hay crisis, le piensas, pero ya cuando te sientas a reflexionar en soledad o con la ayuda de alguien, no hubo nunca la intención. Entonces yo les digo a los jóvenes, primero encuéntrense con el Señor en soledad, en su silencio, vean si es por aquí, y si creen, pues ánimo, y si no, pues prueben. A veces la decisión de seguirlo la traemos antes en el seminario y a veces la confirmamos ya estando dentro. Entonces lo importante es pues dar el paso. Padre Hugo, pues muchísimas gracias por esta plática muy amena, muy enriquecedora. También pues agradecerle su ejemplo, su testimonio aquí con nosotros, acompañándonos pues en todos los sentidos, no solamente en el aspecto espiritual. Creo que hablo por todos cuando digo que pues es un sacerdote extraordinario, y pues agradecer su sabiduría y su acompañamiento. Muchas gracias, Padre, por esta plática, y pues esperamos que Dios siga bendiciendo su ministerio también entre nosotros, para que siga generando muchos frutos y siga generando en todos nosotros pues esta impresión que solo usted sabe. Muchas gracias, Padre. No, gracias a ustedes. Yo los veo aquí en el seminario y no deja de sorprenderme cómo el Señor los tiene bien enamorados, bien agarrados. Eso también es un testimonio que yo veo de ustedes, ¿verdad? Gracias, a ustedes Padre. también. Muchas gracias.